Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, muchas gracias por seguir al pendiente de los videos de este canal. El día de hoy quiero compartirte un aspecto muy importante dentro del trabajo terapéutico que está muy presente en la atención de la terapia cognitiva, de la terapia transpersonal y que nos invita a vivir con mayor plenitud. Y este es la capacidad que tenemos de repercibir. Ese movimiento en la manera en que vemos nuestra vida es fundamental para vivir de manera más plena, para poder liberarnos de esos anclajes de heridas del pasado, para ir soltando miedos con relación al futuro, bajar la ansiedad, el estrés, etcétera. Tenemos que recordar que la percepción es una función mental. Nuestra mente tiene una función esencial de crear, y esa creación se da a partir de un sistema de creencias. Esas creencias nos dan cierto tipo de pensamientos que van reafirmando esa misma base de sistema de creencias. Entonces, la percepción es el filtro a través del cual interpretamos nuestra vida. Ese filtro en los primeros años es influenciado obviamente por los cuidadores primarios, ya sea papá, mamá o cualquier figura que haya estado al pendiente de nuestro desarrollo, maestros, maestras, todo el entorno cultural, todo el entorno social, los acuerdos intersubjetivos y además todas las creencias profundas en esta noción de que todas las mentes en un nivel sutil están unidas. Entonces, todo esto va nutriendo cierta percepción. Y hay percepciones que obviamente hacen más daño que otras. El día de hoy quiero comentarte una percepción que es la más limitante, es la que tiene más ramificaciones desde el punto de vista aflictivo y es la que menos nos encargamos de soltar, menos nos encargamos de identificar e ir más allá de ella porque creemos que no la tenemos, y es la percepción del miedo. Una es la emoción primaria del miedo. ¿Sí? La emoción primaria del miedo es la que se detona cuando estamos frente a una amenaza real, en donde el impulso entonces es atacar o huir. Esa expresión emocional primaria es saludable, es parte del instinto de supervivencia, eso no hace daño. La percepción de miedo, por otro lado, es ya el filtro mental de que todo el tiempo estamos bajo amenaza, de que todo el tiempo tenemos que estar alertas y eso se va reafirmando constantemente. Entonces, esta percepción va evolucionando. El nivel de amenaza cada vez es mayor. Lo que nos sentíamos amenazados cuando estábamos en la infancia, el que nos dejaran nuestros papás, el que en la escuela nuestro grupo de amigos o amigas nos dejaran a un lado, el que se nos criticara, se nos regañara, todo esto era un tipo de percepción de miedo. Pero después va evolucionando hacia la adolescencia en esta noción de ser separados de esa parte del grupo con el cual nos sentimos identificados, de no ser comprendidos por las personas que están más cerca, de no saber quiénes somos en esa etapa adolescente, de no saber qué queremos. Se van sumando miedos desde esa percepción en la edad adulta, joven, todo el miedo de no saber decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Eso se va retroalimentando cuando se nos dice que tenemos que decidir, la carrera que debes de estudiar porque eso va a determinar tu futuro. Y se da todo este énfasis que en realidad considero que hace más daño que bien, porque nuevamente se le invita a la mente a decidir desde el miedo de si me equivoco, entonces lo que va implicado es que todo lo que resta de mi vida va a estar amenazada, ¿sí? Si me equivoco, todo va a salir mal, entonces tengo que hacerlo todo bien. Y así se va sumando cuando estamos en un trabajo, la percepción de miedo de cuándo me despiden y qué pasaría si me despiden,
¿Qué pasa si no reconocen mi valía? ¿Qué pasa si no subo en el trabajo? Todo esto va aumentando si después decidimos tener pareja, el miedo de que nos sean infieles, el miedo de que no tengamos la relación que buscamos, y después, si es que decidimos tener hijos y están las condiciones para ello, bueno, el miedo que deriva de tener hijos, es decir, se va expandiendo esa percepción. El problema es que la percepción no queda estática, va evolucionando, ¿sí? Entonces, la percepción de miedo con relación al cuerpo, ¿sí? La enfermedad como una amenaza hacia nuestra vida. Entonces, todo eso que alguien pudiera decir es que es normal tener miedo a todo eso que he comentado. Bueno, efectivamente es normal dentro de esa percepción de miedo. Tiene una lógica el miedo, ¿sí? El miedo, la lógica del miedo es que nos dé miedo la vida. No le podemos pedir a la lógica del miedo que nos dé confianza. Ese es uno de los grandes problemas. Ese es un común denominador de muchos de los pacientes que vienen a pedir ayuda, en donde creen que mientras sostengan esa percepción de miedo, les va a ayudar a vivir mejor. Mientras sean más desconfiados, van a vivir mejor. Mientras se preparen más para la catástrofe, van a garantizar un mejor futuro, y no entienden por qué viven con tanta angustia, con tanto estrés, no hacen esa correlación. Entonces es muy importante notar cuál es la percepción que estamos teniendo. Ojo, no quiere decir que no lleguemos de pronto a preocuparnos por algunas personas, por los seres queridos, que haya cierto nerviosismo. Nuevamente ahí las emociones primarias nos ayudan. Si hay tristeza, si hay enojo, si hay duda, todo eso está bien. El problema es cuando nuevamente se vuelven herramientas de la percepción del miedo, en donde nunca vamos a estar en paz, ni siquiera intoxicándonos, ¿sí? Ni siquiera tomándome la pastilla o tomando tal sustancia logra adormecer la percepción. Simplemente es un instante en donde dejas de ver la percepción, ¿sí? Es decir, dejo de ser consciente del filtro mental que estoy utilizando. Entonces, aparentemente me siento bien, aparentemente me siento liberado, aparentemente he soltado, pero no hemos soltado nada. En realidad estamos adormeciendo incluso nuestra capacidad de ver el filtro de percepción. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer esa modificación? La buena noticia es que esta percepción no es inamovible, no es heredada, ¿sí? De pronto hay esta creencia de que hasta podemos heredar la percepción, ¿sí? Entonces, si mi bisabuelo tenía una percepción de miedo, se deprimió y murió, mi abuelo igual, mi padre igual, entonces a mí me toca igual mantener la percepción del miedo, deprimirme y morirme. Bueno, eso no es así, eso no sucede, ni desde el punto de vista genético. Gracias a la epigenética podemos darnos cuenta que podemos, por decir de alguna manera, aprender o apagar ciertos genes, pero es a partir de las creencias que vienen de ese sistema de creencias que deriva de la percepción. Entonces, la invitación primero es revisa, nota, ¿cuál es tu filtro? Si tu filtro de percepción es de siempre verlo desde el miedo, siempre verlo desde que hay una amenaza, entras a un restaurante y rápidamente te pones tenso porque no sabes qué vas a pedir, si te va a gustar o no, si lo vas a poder pagar o no, y ahí ya hay tensión, hay un filtro de percepción de miedo. Es distinto de que te sientes con cierta duda de no sé qué voy a pedir, revisas el menú, eliges lo que puedes pagar, eliges lo que se te antoja y te abres a la incertidumbre de que puede ser que no te guste el platillo. Si no te gusta, no te lo comes o te lo llevas y se lo regalas a alguien, ¿sí? Eso sería desde otra percepción, ¿sí? Pero desde la percepción de miedo todo va a ser amenazante. Cualquier situación, hasta ir a algo que te guste. Si te gusta ir a un concierto, la percepción desde el miedo es, ¿y si no cantan las canciones que yo quiero y me la paso mal? ¿Y si malgasté mi dinero? ¿Y si me roban? El "y si pasa esto" tiene que ver con
el filtro del miedo. La mayoría de las personas están en el filtro del miedo y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta porque les da miedo darse cuenta. Entonces, bueno, un poquito por eso la invitación de hablar sobre ello. Por eso el interés de poder compartirte esto. Y entonces, bueno, la modificación de la percepción tiene que ver a soltar las historias aflictivas. ¿Cómo le hago para soltar las historias aflictivas? Empezando a confiar. ¿Empezando a confiar en quién? Bueno, empieza por lo que se te haga menos difícil. Confiar en ti o confiar en la vida. Después te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo, pero de inicio necesitamos encontrar un punto de soporte. Si uno nota que confío más en la vida, confío en una otredad divina, ¿sí? Si tienes una creencia religiosa en donde colocas toda tu fe, bueno, ahí empieza, ¿sí? Confía en eso divino que te sostiene. Porque luego es una gran contradicción, pero esto se da desde la lógica del miedo, creerte con mucha fe hacia una divinidad y vivir desde el miedo, ¿sí? Hablar de la omnipresencia y omnipotencia y omnisciencia y estar temeroso de la vida. Eso no tiene lógica. Ahí esa teología se cae a pedazos a nivel interno, porque si en realidad vemos desde una percepción despierta, desde una percepción que Curso de Milagros le llama el percibir desde el amor, desde la conciencia de unidad, bueno, desde ahí vivimos con mayor plenitud. Vivimos arriesgándonos. Obviamente no hay ninguna certeza de lo que vaya a pasar. Hay certeza de que voy a seguir confiando en mí o en la vida. Hay certeza de que voy a poder reponerme a cualquier adversidad. Hay certeza de que un error lo voy a tomar como error y lo voy a transformar en enseñanza. En lugar de la percepción del miedo, en donde el error rápidamente lo veo tal vez hasta como pecado y, como decía William James, lo veo como mi tumba. Ese es desde la percepción del miedo. Desde esta percepción del amor, de plenitud, de esa mente recta, es utilizar todo lo que nos sucede como un escalón hacia seguir despertando a una realidad más dichosa, gozosa. No quiere decir que todo el tiempo haya placer, sino que en la presencia de lo placentero y en la presencia de lo doloroso, uno tiene una apertura completa hacia nuestra vida. Entonces, si uno dice, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo un soporte en esa otredad divina, sino voy a confiar en mi mente, voy a confiar en mi capacidad de sobreponerme a las cosas. Perfecto, confía en ti. En muchas ocasiones, algunos pacientes que hablan que desconfían de ellos o de ellas mismas. Dentro de la terapia, cuando empiezan a comentar su historia de vida, su biografía de vida, no se dan cuenta que para estar en donde están, que para haber transitado por eso doloroso e incluso por eso sufriente, necesitaron confiar en ellos. Necesitaron una dosis de confianza para sobreponerse a la adversidad, pero no se dan cuenta, porque la percepción del miedo te cega completamente a ver lo útil, a ver lo positivo, a ver lo real. Entonces, en la terapia, desde esta posición, en donde tomamos cierta distancia en la observación como terapeuta, es decirle, oye, ¿te das cuenta que esa persona que transitó por todos esos años y que tuvo voluntad, que tuvo confianza, que tuvo fuerza, es exactamente en la esencia quien eres tú? Es decir, sí puedes confiar en ti. El hecho de que te hayan sido infiel, el hecho de que te haya engañado un socio, el hecho de que tus hijos ya no te hablen, dentro de ese sufrimiento presente, eso no borra que tú tengas toda esta fortaleza para haberte recuperado de esa muerte del ser querido, de ese momento de crisis, de esa depresión, de esos momentos de ansiedad. Hay fortaleza, entonces confía. Entonces, el primer movimiento es entablar la confianza. Y esa confianza que nos va dando una noción de sentirnos unidos con todo y con todo, en lugar de sentirnos separados y amenazados.
Recuerden que la noción de sentirme completamente separado del otro detona la noción de amenaza. Cuando te sientes en comunión con los demás, obviamente seguimos teniendo una individualidad, pero cuando nos sabemos parte de esa red de seres sintientes, entonces dejamos de estar amenazados, dejamos de sentirnos todo el tiempo bajo una dosis de miedo. Y nos quedamos entonces con el miedo natural, que nos permite tomar acción si hay una amenaza. Nos quedamos con el discernimiento, la capacidad de observar lo real y tomar decisiones en función de lo que estamos viendo, en lugar de caer simplemente en el juicio, que es esa percepción del miedo. Entonces, todo esto, claro que lo podemos hacer desde la introspección. Hay prácticas meditativas que nos ayudan a observarnos, pero sí se vuelve importante el que podamos cotejar cómo estamos viendo nuestra vida con otras personas. Puede ser una amistad, puede ser una maestra, un maestro al que le tengas confianza, el médico, un terapeuta, el psicólogo con el que vas, la psiquiatra con la que tienes tratamiento. Puedes compartir esta noción de percepción, que te ayuden a darte cuenta cómo estás percibiendo y que te den herramientas para ello. Te doy algunas herramientas como lo que te comento, el saber confiar y el acompañar ese cambio de percepción con acciones concretas. Que no te quedes únicamente pensando, sí confío en mí y me quiero mucho. No, pero también entonces exprésalo, no sé, en que te anotas a una clase que antes ni siquiera te dabas el permiso. Por la edad o porque te creías incompetente a ello o porque te daba vergüenza. Bueno, te anotas en esa clase y aún con el nervio natural, que todavía no llega a ser una percepción de miedo, bueno, con ese nerviosismo entras y disfrutas. Es muy importante, el cambio de percepción debe de estar acompañado también del cambio en actitud y en acciones concretas para que pueda sellar esa transformación. Obviamente, cada persona tiene diferentes intereses, por eso hay que llevarlo ya de manera personalizada, pero en términos generales es lo que nos va ayudando, darnos cuenta que podemos transformar la manera de ver las cosas. Es cuando se habla de que aunque no podemos cambiar los hechos del pasado, sí podemos cambiar la forma de percibirlos. Y es muy interesante porque si cambiamos la manera de percibir nuestro pasado, de la noción de miedo, de odio, de venganza, hacia una noción de aceptación y de trascendencia, esto impacta positivamente nuestro presente. Nos liberamos en nuestro presente. Ya hablaremos después de una herramienta de repercepción como es el perdón, un tema muy chocante para algunos, muy superficial para otros, pero que en términos terapéuticos y profundos es necesario para hacer ajustes en aquellos lugares en donde el pegamento de la percepción del miedo es la ira, el odio y sobre todo la culpa. Ya hablaremos en otros videos de estos temas. Por lo pronto, el invitarte a notar tu percepción y el no autoengañarnos es esencial. Si alguien dice, mira, yo tengo la percepción del amor, la percepción recta, porque todos los días tengo pensamientos positivos, todos los días hago decretos positivos, todos los días salgo con una sonrisa. Bueno, son acciones que suenan, que parecen desde esa percepción positiva, recta, pero aún así pregúntate, ¿desde dónde lo haces? Si tú tienes pensamientos positivos por miedo a los pensamientos negativos, entonces estás en la percepción del miedo. Si tienes una actitud de sonreír a todos por miedo a que te rechacen, es la percepción del miedo. Si tienes una alimentación saludable por miedo a subir de peso, enfermarte y morir, es la percepción del miedo. Si vas a hacer ejercicio para que los demás te acepten porque te da miedo quedarte sola o solo, es desde la percepción del miedo, ¿sí? Entonces, la invitación es revisa cómo estás percibiendo. Si tienes dudas, pues obviamente acércate con las personas que les tengas confianza.
Aquí en Karuna ofrecemos obviamente las terapias tanto a nivel personal como a distancia. Si te interesa profundizar en este enfoque conmigo, obviamente se puede hacer. Pero lo más importante es que te des permiso de notar cómo estás percibiendo, qué es lo que está detrás de las acciones que estás llevando a cabo, qué está detrás de todo lo que haces. Y si es miedo, no te preocupes de más. Mejor ocúpate en cambiar la percepción. Sí se puede. Es algo comprobado, es algo que depende de uno. Esa es la mejor noticia. Y si uno duda, no, es que yo no puedo confiar en mí, bueno, confía en algo más profundo que eres, en ese elemento muy sutil que te ha permitido de una u otra forma estar en este momento escuchando este video y viendo este video. Entonces, bueno, espero que esta reflexión te ayude a seguir indagando y te invito, si no lo has hecho ya, a suscribirte al canal, revisar los otros videos que he subido y mantente al pendiente porque seguiremos hablando de estos temas que derivan de la percepción. Así es que tengas un muy buen día y muchas gracias. Hasta luego.